Hola a todos, con este nuevo vídeo vais a poder conocer que existen herramientas jurídicas para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por la actuación médico-sanitaria en la esfera de la administración pública. En este sentido, la herramienta que vamos a tratar es la responsabilidad patrimonial, que es la obligación que tiene el Estado de reparar o responder por el daño causado por el funcionamiento normal o anormal de las administraciones públicas. En este caso sería la administración pública sanitaria. La cobertura jurídica a este derecho se compone en principio por el artículo 43 de la Constitución española, es decir, la Constitución española reconoce y garantiza el derecho a la protección de la salud, así como el artículo 106.2 de la misma, que establece que todos los ciudadanos tendrán derecho a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública. A fin de ejercer los derechos aquí mencionados, existen dos textos normativos realmente esenciales, como es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que os aconsejo que os echéis un vistazo. Por otro lado, debemos establecer que el artículo 3 de la Ley Orgánica 4 de 1981 reconoce que durante el estado de alarma en el que nos encontramos, los ciudadanos tienen derecho a indemnizaciones a causa de los daños y perjuicios ocasionados por actos o disposiciones normativas realizadas por la administración pública. Por lo tanto, incluso estando en estado de alarma, los ciudadanos tienen derecho a reclamar indemnizaciones por consecuencia de la actuación administrativa sanitaria. Ahora vamos a analizar los elementos que deben existir para que concurra la responsabilidad patrimonial y, consecuentemente, el derecho a la indemnización. En primer lugar, el daño debe ser causado por el funcionamiento normal o anormal de la administración pública. Asimismo, entre el acto u omisión de la administración pública y el daño físico o moral, debe concurrir un nexo de causalidad. Y en este sentido, la relación debe ser directa. Esto implica que no debe haber terceros que afecten o perturben la relación de causalidad. En relación al daño, debemos indicar que debe ser real y efectivo, evaluable económicamente, individualizado en una persona o en un grupo de personas y, por último, que debe tener un carácter antijurídico. Es decir, que el afectado no tenga el deber jurídico de soportar porque así lo establezca, por ejemplo, una ley. Por último, y como elemento casi fundamental, es la no existencia de fuerza mayor. Este término lo vamos a analizar en detalle próximamente. Por último, si concurren todos estos elementos y, por lo tanto, el derecho de indemnización, debemos tener muy en cuenta que la ley establece el plazo de 1 año desde la curación del daño o desde el alcance de las secuelas. En caso contrario, si no se ejerce este derecho de reclamar en el plazo estipulado, provocará la prescripción de la acción y, por lo tanto, el afectado no podrá ejercerla nunca más. Ahora vamos a analizar el principio del ex artis, elemento esencial para valorar la existencia o no de responsabilidad patrimonial sanitaria. Para que concurra la existencia del ex artis, la actuación médica debe haber sido conforme al conjunto de reglas a las que ha de sujetarse toda actuación de un profesional sanitario en el ejercicio de su oficio. Es decir, debe tratarse de una actuación
diligente. Asimismo, la actuación debe ser acorde al estado de la ciencia y la técnica en el momento que se requieren los servicios sanitarios. La existencia del ex artis implica la posibilidad de que no concurra la responsabilidad patrimonial a pesar de que existan en la actuación los anteriores elementos de responsabilidad patrimonial citados en la anterior transparencia. Asimismo, debemos indicar que con este principio se materializa el hecho de que la responsabilidad sanitaria es de medios, no de resultados. Es decir, el médico ha de poner todos los medios disponibles a su alcance para curar al paciente, informándole debidamente, basándose en el uso de distintos fármacos y acciones sanitarias, incluso quirúrgicas, para paliar la ausencia de salud. Todo ello independiente del trágico resultado, si se da. Por lo tanto, debemos ser conscientes que estamos en un campo donde no se puede garantizar al 100% un resultado de éxito. Por lo tanto, la existencia del ex artis en la jurisprudencia en materia de derecho sanitario es esencial, porque de otra forma nos encontraríamos a que la administración sanitaria se convertiría en una aseguradora universal de todos los riesgos sociales. En este sentido, quiero sacar a colación de nuevo el artículo 43 de la Constitución española. No existe el derecho a la salud, sino el derecho a la protección de la salud, es decir, a poner todos los medios disponibles al alcance de la administración sanitaria para curar al paciente. Ahora vamos a analizar otro elemento limitador de la responsabilidad patrimonial de la administración pública sanitaria, como es la fuerza mayor. En el supuesto de que concurra la fuerza mayor, podrá no ser reconocido el derecho a la indemnización a un paciente o familiar por un daño causado por una actuación médico-sanitaria. La fuerza mayor está reconocida en el artículo 1105 del Código Civil, que dice que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Así pues, la pregunta es, ¿concurre fuerza mayor en todo lo ocasionado a consecuencia de la pandemia del COVID-19? La respuesta la da la doctrina y los tribunales. En este momento existen dos posiciones. Por un lado, la posición maximalista, en la cual defienden que todo ha sido causa de fuerza mayor y por lo tanto reconoce la exoneración total a la administración sanitaria. Por otro lado, nos encontramos con otra posición, la cual yo considero más sensata, mediante la cual se reconoce que existe fuerza mayor por la aparición de la pandemia, pero que ello no implica la existencia de fuerza mayor en la asistencia sanitaria consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, podemos concluir que la administración sanitaria puede haber incurrido en daños adicionales por falta de una actuación diligente en casos determinados. Por lo tanto, puede existir responsabilidad patrimonial caso por caso, siempre caso por caso, por las siguientes razones: por falta de información, por error o retraso en el diagnóstico, por falta de medios, por una negligencia médica o por un daño desproporcional, es decir, que un paciente llegue con un cuadro médico leve a un hospital y acabe falleciendo. Por último, me gustaría establecer los elementos esenciales para que concurra esa fuerza mayor. En primer lugar, que concurra ajeneidad en los hechos,
es decir, que sea independiente a la relación entre el paciente y el centro sanitario o los médicos. Asimismo, que sea inevitable, así también imprevisible. Y por último, que esté fuera del estado de la ciencia. En este respecto, habría que decir que es difícil observar la concurrencia de ageneidad en cualquier acto médico-sanitario que implique daños o perjuicios en pacientes. Lo veo muy complicado. Entonces, por ahí pueden ir los tiros a la hora de elaborar una estrategia jurídica a fin de defender a los pacientes o incluso a los sanitarios. A fin de eliminar la posible concurrencia de fuerza mayor y, por lo tanto, eximir a la administración sanitaria de responsabilidad patrimonial. Por último, quiero hacer hincapié en las vías de reclamación que tiene todo aquel interesado que esté pensando en iniciar acciones de reclamación contra la Administración Pública Sanitaria. En primer lugar, la acción de pacientes o familiares tienen a su disposición la acción contra el Servicio Público de Salud, que, en primer lugar, deberá partir a través de una reclamación administrativa. Ante el supuesto de que esta reclamación administrativa tenga como resultado una resolución desestimatoria, seguidamente el interesado deberá interponer una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, en el ámbito judicial. Por otro lado, el interesado también tiene la posibilidad de ejercer acciones directas contra la aseguradora de la Administración, es decir, en vía de jurisdicción de lo civil. Por otro lado, también quiero resaltar, lo cual yo considero muy relevante porque yo debo reconocer el enorme esfuerzo que han hecho el personal sanitario durante la época de la pandemia, decir que también tienen el derecho de realizar una acción patronal en defensa de sus derechos mediante la vía de la jurisdicción social, en tanto y cuanto se hayan visto su salud afectada a causa de la utilización de equipos no homologados o por precisamente la falta de equipos de protección. En este sentido, voy a destacar una sentencia muy reciente del Juzgado de lo Social de Teruel, mediante la cual dice que la pandemia y, en consecuencia, la crisis sanitaria que nos ocupa no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un riesgo que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable. La administración pública debía actuar según el principio de precaución, es decir, conforme con las coordenadas de la Organización Mundial de la Salud. Es relevante los efectos que puede tener esta sentencia si finalmente se confirma, pero debemos ser sensatos y cautos porque esta sentencia probablemente será objeto de recurso de apelación. Por lo tanto, no podemos sacar muchas más conclusiones que lo aquí indicado, ¿vale? Por lo tanto, lo único que quiero es que tengan claro que pueden ejercer una acción de reclamación por los daños causados durante la pandemia. Bueno, ya llegamos al final de este vídeo. Agradezco la atención y espero que no solo os guste, sino que también sea de utilidad. Si deseáis proponer algo